Bienvenidos a su clase de español de décimo. Como se les dijo en la clase inicial, este año, grado décimo, está centrado en la literatura española. Y aunque tiene como referencia ese contexto, pues vamos a hacer alusión a otro tipo de libros que se escribieron en otros lugares del mundo. Así que, para empezar, vamos a mirar el contexto histórico de la Edad Media. No podemos referirnos a la literatura medieval si antes no conocemos cómo estaba constituida esta sociedad, por qué se originó, cuáles fueron los motivos que dieron lugar a su aparición, teniendo en cuenta que todo proceso histórico es, como su nombre lo dice, un proceso. Entonces, no significa que el hombre se levantó de un momento a otro medieval y luego se va a levantar de un momento a otro renacentista, que es el periodo histórico que continúa. Recuerden que es un proceso paulatino, ¿correcto? Entonces, efectivamente, cuando hablamos de la Edad Media, estamos hablando de caballeros andantes, estamos hablando de juglares, que eran como los vallenateros de la época, estamos hablando de princesas, de reinas, estamos hablando de reyes que tenían mucha tierra y que agrandaban sus reinos casándose con princesas que tuvieran una familia con mucha tierra. Estamos hablando de castillos, estamos hablando de la iglesia y fundamentalmente el poder que tenía la iglesia en ese momento, en la Edad Media. Eso es algo que es fundamental. La Edad Media estaba centrada en Dios y por supuesto quien es autoridad para hablar de Dios, que es la iglesia. Pero la Edad Media tiene un origen y su origen se da con la caída del Imperio Romano, de tal manera que ubicamos la Edad Media en el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano, hasta 1492, el año del descubrimiento de América. Pero les repito, no es que un día se amanecieron medievales y al otro día ya no eran medievales. Eso hay que tenerlo presente. De tal manera, entonces vamos a remontarnos al origen del Imperio Romano, ¿sí? Teniendo en cuenta que con la caída de este es que aparece la Edad Media. Entonces vamos a irnos mucho más atrás de la Edad Media. El Imperio Romano fue uno de los imperios más grandes de la historia. Primer inconveniente para que se mantuviera. Como tenía tanto territorio, era difícil cuidarlo. Pero además de eso, este Imperio Romano era politeísta, creía en muchos dioses, ¿sí? Recordemos que ellos adoptaron los dioses griegos a su cultura. Entonces, tenemos al Zeus romano, tenemos por acá a la Afrodita romana, tenemos esta es Atenea, la diosa de la sabiduría, Minerva para los romanos, tenemos a Afrodita, que era la Venus para los romanos, y estos dioses representaban como cada una de las virtudes o de las pasiones de los seres humanos. Pero en el año 380 después de Cristo, un emperador llamado Teodosio se convierte al cristianismo. Por tanto, va a prohibir, ¿sí?, que se siga creyendo en todos estos dioses. Y la figura de Jesús va a aparecer en este imperio. Y les hago la mención de este hecho porque allí empieza a aparecer esta creencia, ¿sí? Y se empieza a arraigar, pues para terminar de arraigarse ya en la Edad Media. Entonces todos estos dioses empiezan a caer. Y esto hace que el Imperio Romano, es otro de los factores que hace que el Imperio Romano empiece a debilitarse, ¿sí? Porque empezaron a perseguir a esas personas que creían en todos esos dioses. Entonces es como, bueno, ¿y ahora qué hacemos si antes éramos así y ahora no nos quieren por acá por nuestras creencias? Entonces, en ese sentido, empieza también a debilitarse el Imperio Romano. Pero también es importante analizar en este contexto del Imperio Romano la conformación del español, ¿sí? Que antes, bueno, que todavía hay un debate en eso, pues la lengua castellana, ¿sí?, que hoy en día se llama español por todos las influencias de todos los idiomas que ha tenido. Entonces, para entender este hecho de cómo se conforma el español, tenemos que remontarnos incluso un poquito antes del Imperio Romano. Entonces vamos a analizar cómo influyó este contexto. Tenemos el origen del imperio
del español en la península ibérica, lo que hoy en día es España. Y allí, antes de que llegara el Imperio Romano, habían otros pueblos. Los íberos, los celtas, los vascos, los fenicios, los griegos y los cartagineses. Ellos ya tenían unas lenguas propias. Pero al llegar el Imperio Romano, con su poder, implantaron el latín como la lengua oficial. Esa mezcla entre el latín y esas lenguas que ya estaban, pues dio origen a que no hubiese un latín puro como tal, sino que empezara como a diferenciarse un latín vulgar, no vulgar porque dijera grosería, sino porque era muy cotidiano, muy popular, de un latín muy culto. Entonces ahí ya empieza a haber una mezcla de lenguas y de palabras que hoy en día incluso utilizamos. Esta mezcla de culturas dio origen a una familia de lenguas que se llaman las lenguas romance, que es a la familia que pertenece nuestro español. A esa familia pertenecen, aparte del español, el catalán, el gallego, el italiano, el francés, el portugués y el rumano. ¿Por qué sabemos que son una misma familia? Tuvieron un origen similar y además a nivel gramatical e incluso algunas palabras son similares. Aquí tenemos un ejemplo. La palabra pueblo, en el latín populo, en el castellano pueblo, en el catalán poble, en el gallego povo, en el francés peuple, en el italiano popolo, y esto nos hace ver una similitud, por ejemplo, en esa palabra, ¿sí? Porque pertenece a una misma familia lingüística. ¿Qué familia? Las lenguas romance. Pero además de eso, hubo unas invasiones que se llamaron invasiones bárbaras a esta misma península. Esas invasiones se llamaban bárbaras porque los bárbaros eran como los extranjeros y ellos evidentemente trajeron otra cultura y otras nuevas palabras. Además, con la aparición del Islam, pues tenemos también una invasión árabe, lengua de la cual aún hoy en día tenemos muchas palabras, todavía lo conservamos en el español. Entonces, como se dan cuenta, hasta ahí ya había habido muchas influencias de muchas culturas, ¿sí? Del latín, de los visigodos, de los celtas, de los bárbaros, de los árabes, que dio origen a lo que es el español. Sin contar aún hasta ese punto lo que pasó cuando el español llega a América, con el descubrimiento de América, que también va a tener la influencia de los indígenas para tener el español que hoy en día tenemos, teniendo en cuenta, como lo hemos hablado, que la lengua como es un ser vivo va a seguir evolucionando, es decir, que este español sigue evolucionando y se sigue enriqueciendo con otras palabras. De tal manera, por ejemplo, aquí podemos ver las palabras árabes que aún conservamos, como azúcar, como aceituna, como alcoba, como azulejo, alfombra, jarabe, lapislázuli, ojalá, son palabras que aún conservamos de este idioma. Entonces, volvamos a nuestra explicación. Esta mención que les hago sobre el origen del español es muy importante porque se dio justamente no solo antes del Imperio Romano, sino durante el Imperio Romano y aún incluso en la Edad Media, que es la que estamos viendo. Los monjes, ¿sí? Porque recuerden que había un poder absoluto en la iglesia y estos monjes tenían los libros y estaban en conventos aislados transcribiendo los libros, le hicieron un aporte muy importante al idioma, como fue introducir las glosas, que eran esas explicaciones a esas palabras que no se entendían y hacían casi que una traducción para que la gente las entendiera al margen o en la parte de abajo de los libros. Y eso es lo que hoy en día conocemos como un glosario, pero fueron ellos quienes empezaron a impulsar como esas palabras vulgares, repito, no porque fueran groseras, sino porque fueran muy populares. Y además pues conservaron muchas de las producciones intelectuales que se iban dando en ese momento. Continuando con este recorrido, quiero hacer nuevamente énfasis en las conclusiones que siempre hemos tenido en nuestra clase, y es que evidentemente los hechos históricos influyen en la literatura.
Las cosas que pasan influyen sobre los temas sobre los cuales van a escribir los escritores, las formas en que se van a escribir, sobre qué se van a escribir. Por eso, a continuación, vamos a observar qué características tenía esa literatura que se creó en la Edad Media. Repito, en el contexto español. Entonces, para el contexto español, ¿qué características tenía? Era de transmisión oral. Tengamos en cuenta que en esa época no todos sabían leer y escribir. Por tanto, se necesitaba una transmisión de manera oral. De hecho, las imágenes religiosas que hoy en día conocemos y que incluso a veces dan miedo, fueron hechas precisamente para esas personas que no sabían leer ni escribir. Necesitaban ilustrarlas sobre el poder de Dios, sobre esa fuerza que tenía la iglesia, y lo hacían a través de las imágenes, ¿no? Porque pues no leían la Biblia, además era un libro sagrado de poder exclusivo, ¿no? El hecho de que después se creara la imprenta y las personas tuvieran acceso a ese tipo de libros de manera individual, pues ya cambió la mentalidad. Pero bueno, eso pasa posteriormente cuando veamos la literatura del Renacimiento. Entonces era de transmisión oral y habían unas personas que llamadas juglares que iban de pueblo en pueblo contando historias o noticias, y pues los demás la compartían, y en ese sentido se volvía transmisión oral. Pero además, nuestra segunda característica, al ser de manera oral, pues era de carácter anónimo, es decir, nadie era autor de la historia, ¿no? Posteriormente obviamente se recopilaban quienes sabían escribir, pero en principio era una historia que surgió de algún lado, de algún pueblo, de algún juglar que la llevó de un lugar a otro, y por tanto no teníamos certeza o no se tenía certeza del autor. Algo fundamental y una de las características más importantes es que la literatura medieval se centró en el didactismo, es decir, que la literatura estaba hecha para enseñar, pero para enseñar valores, como ser bueno, cómo vivir bien en la sociedad, porque evidentemente la religión tenía el poder y necesitaba enseñarle a la gente que fuera buena, que estuviera acorde con los mandatos de Dios. Entonces, esa es una característica fundamental. Por eso muchas de las producciones de la literatura medieval son tipo fábula. Recuerden que ustedes vieron Fábulas, sexto, séptimo, y una de sus características principales son las enseñanzas, lo que llaman moraleja. Otra característica importante en la literatura medieval es que se hizo mucha traducción de cuentos orientales, especialmente árabes. Entonces, como hubo esta invasión árabe, ¿sí?, y muchas de sus historias llamaron la atención, especialmente las canciones de amor, fueron traducidas al español. Y por otra parte, la adaptación de formas poéticas latinas, es decir, aquellas que llegaron del Imperio Romano y se quedaron, como la extensión de los versos, la forma de la escritura, el lenguaje, ese tipo de cosas se quedó con nosotros. Es importante mencionar en la literatura medieval, aunque no fue española, textos como la Divina Comedia, de Dante Alighieri, es italiano, pero que fue escrito en 1304 o 1307, no se tiene certeza exacta. Pero ¿por qué es importante? Porque, por ejemplo, esta producción literaria habla sobre el infierno, sobre cómo tiene que un personaje pasar todos los círculos del infierno. Eso ya nos daba una idea de cómo era la creencia en la religión, ¿no? En que si yo no era bueno, iba a ir al infierno o iba a ir a un cielo, y era la promesa que las personas tenían. Otra obra muy importante también italiana es el Decameron, de Giovanni Boccaccio. ¿Por qué? Porque este libro se compone de una serie de cuentos, pero que fueron hechos, o sea, dentro de la misma historia se narra que fueron hechos por un grupo de jóvenes que se aislaron de la peste negra. Otro evento muy importante en la Edad Media, una peste que daba o se originaba, una enfermedad que se originaba por la pulga que tenían las ratas negras. Y esto disminuyó mucho la población europea, ¿sí? Por eso se llama peste, porque arrasó con toda la población, con muchísima población. Y eso posteriormente, el hecho de que las personas vieran cómo sus familias morían y cómo, a pesar de ser buenos y cumplir las cosas que decía la iglesia, igual tenían que enfrentar la muerte de sus seres queridos, hizo que posteriormente se cambiara la mentalidad y diera origen un poco al Renacimiento, ¿no? Una de las tantas causas que tuvo el Renacimiento, que luego lo veremos cuando veamos literatura del Renacimiento. Entonces, chicos, no olvidemos, los hechos históricos influyen en la forma de escribir. Tenemos un
una época histórica donde básicamente estaba centrada en Dios y la Iglesia, y por eso tenemos características tales como que se diera lugar a formas de literatura que enseñaran a la gente valores acordes a los que nos enseñaba Dios, que tenemos una población muy analfabeta donde los únicos que escribían y leían y tenían poder para poder leer eran los sacerdotes, porque además ellos dieron origen a las universidades, y por eso la literatura de ese entonces era transmisión oral y de carácter anónimo, que hubo unas invasiones árabes y que por eso tenemos la traducción de algunos cuentos orientales, y que hubo una caída del Imperio Romano para que se diera la Edad Media, y que por eso se retomaron formas latinas de ese Imperio Romano en las formas poéticas. Espero hayan entendido y con esto logren hacer el ejercicio que se les propone, que es leer el libro El Conde Lucanor, un texto medieval. Ustedes lo leen, escojan 3 ejemplos. Este libro está dividido en unos capítulos, que cada capítulo se llama un ejemplo. La idea es que ustedes lean 3 ejemplos, hagan un resumen y me digan qué características de las que acabamos de exponer cumple, dando una explicación de por qué esa característica la cumple.